Hola amigos, yo soy Elio de Manuel Díaz del Ministerio El Remanente Una Fe Inteligente. Me da mucho gusto darles la bienvenida a esta nueva serie de enseñanzas titulada Pablo como nunca lo habías visto. Antes de iniciar les pido por favor se suscriban a nuestro canal y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de los próximos videos. Denle like al video, déjenos un comentario y compártanlo con sus redes sociales para que lleguemos a más personas. Si desean comunicarse con nosotros, háganlo a la dirección remanenteunafeinteligente@gmail.com. Y si han sido bendecidos por este ministerio y desean hacer un donativo para que sigamos predicando, lo pueden hacer a la información que dejamos aquí en pantalla. De antemano les agradecemos y deseamos de corazón que Adonai multiplique todo lo que ustedes invierten. Sin más por el momento, abra su Biblia, haga sus apuntes y prepárese para aprender. Pablo dijo que él era el apóstol a los gentiles. Y la palabra gentil en la Biblia se dice goyim, lo que significa uno que está afuera del pacto. ¿A cuál pacto se refiere la Biblia? Al pacto de Adonai o de Yahweh con Abraham y con su descendencia. Esa descendencia es Israel. Como parte del pacto, Adonai a su pueblo Israel les ha puesto un nombre llamado ovejas. Y Yeshua dijo en Juan capítulo 10 que solo las ovejas pueden oír su voz. Entonces, si los gentiles son personas que están afuera del pacto de Adonai y el pacto es solo con Israel, los gentiles no son israelitas. Por ende, los gentiles no son ovejas. Por ende, los gentiles no pueden oír la voz del pastor. ¿Cómo podía Pablo ir a predicarle a los gentiles si los gentiles por naturaleza no podrían oír y entender lo que Pablo estaba por predicarles? Ninguna persona que no sea israelita tiene capacidad de oír, de entender, de humillarse y de ser salvo. Si Pablo era un apóstol predicándole a gente que no podían escuchar, ¿cómo le hacía? Vamos a estudiar la profundidad del misterio del Evangelio predicado por el apóstol Pablo. Efesios 3:3. Por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual pueden entender cuál sea mi conocimiento en el misterio del Mesías, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Ruaj, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en el Mesías Yeshua por medio del Evangelio. Romanos 11:25. Porque no quiero, hermanos, que ignoren este misterio para que no sean sabios en su propia opinión, que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y así todo Israel será salvo. Siempre que estudiamos a Pablo debemos tener en cuenta lo que Pedro dijo en 2 de Pedro 3 del 15 al 17. Pablo es difícil de entender. Si no entiendes el Tanaj, no vas a entender a Pablo, lo vas a torcer. No tengo el tiempo de ir a todas las citas bíblicas. No tengo ese tiempo en este momento, pero tenemos un video que se llama Identidad, el despertar de Efraín. Y ahí viene todo lo que hoy no voy a poder ahondar. Pero para empezar le puedo decir que cuando la escritura dice Israel, para empezar, no está hablando de los judíos nada más. Israel es un pueblo que tiene 12 tribus y los judíos solamente son una sola de esas 12. Y también es muy importante entender toda la historia del pueblo de Israel para entender lo que es la obra del Mesías Yeshua y el evangelio que los apóstoles predicaban, incluido Pablo. Si usted no entiende la historia de Israel, le aseguro que usted no va a entender la salvación y usted estará viviendo una falacia, una salvación que usted cree que es para usted, que se cree espiritual, pero realmente no es lo que la Biblia está diciendo. Por favor, tómese el tiempo de ir a ver Identidad del despertar de Efraín. Entonces, como no tengo tiempo para ir a toda la escritura y toda la historia del pueblo de Israel, voy a partir desde este punto y espero que usted conozca de la Biblia lo suficiente. Y si no lo sabe, por favor, estudie. El país de Israel tenía 12 tribus y después del reinado de Salomón se dividió en dos. El reino del norte tomó de nombre Israel, se quedaron con el nombre, pero solamente eran 10 tribus y su primer rey se llamó Jeroboam. A este reino del norte también se le llamó la casa de Israel, también se le llamó la casa de Efraín y su capital fue Siquem y luego fue Samaria, también se le llamaba la casa de José. El reino del sur se quedó con 2 tribus, que era la tribu de Judá y la tribu de Benjamín.
también estaban los levitas, solo que a los levitas no se les considera como una tribu porque no tenían territorio, solamente son los siervos de Adonai. Ellos tuvieron como rey a Roboam, que era el hijo de Salomón, y su capital estaba en Jerusalén, también se le conoce como la casa de Judá. Esto es lo que Pablo predicaba. Pablo tenía un ministerio donde él debía predicarles el mensaje de Yeshua a personas que técnicamente no eran ovejas, entonces no deberían poder oírlo. ¿Cómo es entonces que Pablo era tan efectivo y tantas personas se salvaban? Porque Pablo les reveló un misterio que nadie más podía haberles revelado, porque nadie más lo sabía, y hoy usted lo aprenderá. El misterio de que los gentiles, como lo dijimos en la cita que leímos, sin tener la capacidad de poder oír, de todas formas pueden oír y pueden ser salvos y coherederos junto con los judíos de una salvación que solo se le da a Israel. Israel entonces es los judíos más otras tribus más. ¿Está bien? Y los gentiles están afuera, pero los gentiles también pueden ser salvos, lo que quiere decir que los gentiles también podrían en algún momento llegar a ser parte de Israel. Ambos reinos pecaron por mucho tiempo y fueron destruidos eventualmente, pero el reino del norte fue destruido antes que el reino del sur, porque el reino del norte tuvo tanto pecado que nunca se levantó ni un solo gobernante que guardara los mandamientos de Adonai. En el sur sí se levantaban de vez en cuando uno que otro y eso prolongó su estadía, además de que tenían el pacto de que Adonai le dijo a David: yo voy a hacer de ti siempre un rey que estuviera reinando sobre Jerusalén, y eventualmente el Mesías vendría de la descendencia de David. Entonces el reino del norte fue destruido, pero el reino del sur duró más de 100 años más todavía que el reino del norte. El reino del norte fue destruido por el rey de Asiria y el reino del sur fue destruido por el rey de Babilonia, Nabucodonosor. Todo esto está profetizado y todo esto está registrado en la escritura. El reino del sur fue deportado a Babilonia porque rompieron el año del descanso de la tierra, llamado también el año Shemitah. Hubo 836 años desde el año 15 después de la entrada a la tierra prometida y hasta la deportación a Babilonia. Durante ese tiempo, los años sabáticos y de jubileo, que son cada 7 años y cada 50, fueron observados solamente por los primeros 400 años. Durante los 436 años restantes, el año del descanso cada 7 años nunca fue respetado, desde Saúl hasta Sedequías. Entonces en la Torá, Adonai le dijo al pueblo de Israel que si ellos, estando en la tierra prometida, no guardaban el año del descanso de la tierra, eventualmente Él les cobraría todos los años que le deben. Entonces eso fue justo lo que pasó con la casa de Judá. Desde Saúl hasta Salomón fueron 120 años. Luego de Roboam al exilio a Babilonia fueron 316 años. 120 más 316 son 436. En 436 años hay 62 años Shemitah cada 7 años y 8 años de jubileo, donde tampoco se trabajaba la tierra. 62 más 8 son 70. Y esa es la razón por la cual se fueron 70 años. Tenga muy en cuenta esto, por favor. Entonces, cuando la casa del norte ya había sido destruida y la casa de Judá estaba a punto de ser destruida, Adonai envió a Jeremías y profetizó esto. Jeremías 31:31. Miren, viene un tiempo, declara Yahweh, cuando haré una nueva alianza, un nuevo pacto, un pacto renovado con la casa de Israel y con la casa de Judá. El pacto que Adonai iba a hacer con la casa de Efraín y con la casa de Judá, o con la casa de Israel y la casa de Judá, es lo mismo. Israel y Efraín en este aspecto son la misma cosa. Ese pacto iba a ser una renovación de lo que originalmente hizo, porque dice él mismo: no será como el pacto que hice originalmente, que ellos rompieron a pesar de que yo fui un esposo fiel. Lo cual es muy importante porque todas esas personas que dicen que Hebreos dice que el nuevo pacto tiene mejores promesas porque el primero tenía defecto, no está diciendo que Adonai hizo algo mal hecho, sino que el primero fue roto, pero el segundo fue puesto en el corazón de la gente para que las personas ahora sí, por voluntad propia, quieran obedecer al mandamiento, no nada más por técnicamente obligación. Pero Adonai lo iba a hacer mostrándolo, escribiendo la Torah en nuestros corazones. Entonces, si usted dice ser parte del nuevo pacto, debería guardar los mandamientos de todo corazón y no nada más lo que usted cree que es correcto. Ese nuevo pacto vino a través de la sangre del Mesías Yeshua. La cuestión es que debe entender que ese nuevo pacto solamente es con Israel, e Israel solo es la casa de Efraín y la casa de Judá. Israel no son los gentiles, ya lo dijimos al principio de este video. Si usted es un gentil, usted no está en el pacto. Técnicamente, por definición, la palabra gentil significa afuera del pacto. Cada vez que usted se enorgullece de vivir como un gentil, usted está enorgulleciéndose de vivir alejado del pacto establecido por Elohim para su pueblo. Solamente es para Israel. Usted y yo necesitamos entonces dejar de ser gentiles y empezar a ser israelitas.
Yeshua fue el que vino a dejar que nosotros los gentiles fuéramos israelitas. Por eso dice Juan 3:16, de tal manera amó Elohim al mundo para que todo el mundo pudiera ser salvo a través de Yeshua. El problema es que nosotros no entendemos que cuando dice que vino a salvar a todo el mundo, no se refiere para que el mundo fuera salvo y siga viviendo como quiere. Vino con una estrategia muy específica para salvar al mundo a través de un plan que estableció desde hace siglos y siglos antes de Yeshua. Eso no fue una salvación que se le ocurrió después de que habían matado a los profetas y entonces mandó a Yeshua. Esa fue una salvación que se gestó desde Génesis capítulo 3, versículo 15. Todo a lo largo de la historia habla acerca de esa salvación que vendría con el Mesías, y toda la salvación de las naciones sería a través del pacto que él hizo primero con Abraham y luego que pasó a su pueblo Israel. Nadie, absolutamente nadie que diga yo soy gentil y quiera seguir viviendo como gentil es salvo. Ninguno. Pero toda aquella persona que deja de vivir como un gentil, se humilla, viene, clama a la sangre de Yeshua y recibe salvación y vive entonces como un israelita, esa persona sí es salva. El problema está en que técnicamente tú y yo no debemos poder escuchar, porque técnicamente solamente el pueblo de Israel puede oír, porque solo Israel son las ovejas, y Yeshua dijo, solo mis ovejas me escuchan. ¿Y puede notar lo que estoy diciendo? Si no, por favor, mire identidad. En Juan capítulo 10, Yeshua dijo que solo sus ovejas podían oír su voz. En Juan 10:26, Yeshua dice, ustedes no creen porque no son de mis ovejas, como ya se los dije. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Yeshua da una declaración muy importante. Ninguna persona que no es una oveja tiene capacidad de creer en él. Nadie. Y luego dice, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco, ellas me siguen. Entonces, algo importante aquí es que Yeshua está hablando con judíos y les dice que hay algunos de ellos siendo judíos que no son sus ovejas, lo cual te muestra que aún entre los verdaderos israelitas hay personas que no son ovejas, porque se demuestra su identidad como oveja al momento de ser enfrentados al Mesías. Cuando ellos son enfrentados al Mesías y no pueden creer en él, ni con tanta señal, ni con tanta palabra que él daba, entonces evidentemente no son ovejas. Y esto también muestra cómo muchas veces usted le puede predicar tantas cosas tan claras a mucha gente y nada más no le hacen caso. Tristemente a veces no son ovejas, porque la oveja oye la voz del pastor y le basta para seguirlo. Muchos de nosotros no tuvimos que oír muchas cosas, con poco que escuchamos, nada más sabiendo que era Yeshua quien nos hablaba, porque era su palabra la que estaba teniendo vida, con eso tuvimos para realmente querer seguirlo. Por definición, una oveja es alguien que puede oír y obedecer la voz del pastor. Oveja es un término dado bíblicamente solo a Israel. Sin embargo, aún entre los israelitas hay personas que no son ovejas por su corazón endurecido. Entonces, si yo soy un gentil y no puedo escuchar, ¿qué puedo hacer? Yeshua dijo algo muy importante. Juan 10:14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. En ese entonces solo existía para todos los efectos la casa de Judá, porque después de irse a las naciones fue la única que regresó. La casa de Efraín se fue a las naciones y jamás regresó. Entonces Yeshua le está hablando a judíos diciéndoles, yo puedo traer a otras ovejas. ¿Pero cómo podía hacer eso? Porque los judíos que lo escuchaban entendían que el concepto oveja era un término, una identidad exclusiva de Israel. Ellos eran israelitas, pero ellos sabían que los otros israelitas, que eran la casa de Efraín, ya no eran israelitas porque ya no existían como nación. Entonces, ¿cómo Yeshua puede decir yo puedo tener otras ovejas si técnicamente ya no existen otras ovejas? Como cristiano, entonces a mí me enseñaron, está hablando de los cristianos, está hablando de nosotros los gentiles. Y sí, está hablando de los gentiles, pero no está hablando de los gentiles que son gentiles, está hablando de los gentiles que dejaron de ser gentiles, sino gentiles que han entrado al pacto, que han dejado de ser gentiles. ¿Cómo es que todo eso puede suceder? Si técnicamente un gentil no puede oír la palabra. Pero aquí dice que hay otras ovejas que sí pueden oír. Mateo 15:24. No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Recuerda que le dije que las 10 tribus del norte se llamaban la casa de Israel? Yeshua dice que son ovejas perdidas y que él vino a buscarlas. Y luego envía a sus discípulos a hacer lo mismo, a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Porque las otras ya tenían un redil.
Los judíos tenían redil, la casa de Israel, la casa de Efraín, las que estaban allá en el mundo, no tenían redil. Eran ovejas perdidas. ¿Cómo sabemos esto? Porque Yeshua dijo que Él vino a restaurar a Israel. Mateo 16:15. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Y respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Mesías, el Hijo del Elohim viviente. Y Yeshua le respondió, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La palabra iglesia, hermanos, es la palabra eclesía, que significa convocatoria, reunión popular o congregación religiosa, especialmente una sinagoga judía o una comunidad cristiana, y significa asamblea. Entonces Yeshua dice que Él vino a edificar la iglesia. Sin embargo, hay una contradicción con la misma Biblia, porque Esteban dice que la iglesia existió desde antes de que Yeshua viniera. Y si Yeshua vino a edificarla, pero ya existía antes, ¿cómo es eso? Hechos 7:38. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación, la eclesía, en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos. ¿Cuál es la congregación que estaba en el desierto? Israel. Entonces esto quiere decir que la palabra iglesia en la Biblia no significa lo que la palabra iglesia significa para usted y para mí el día de hoy. La palabra iglesia el día de hoy significa la institución cristiana. No importa la denominación en la cual tú estés, a eso le llamamos iglesia. Y las personas que saben menos le llaman iglesia al templo. Pero en la Biblia la palabra iglesia no significa eso. La palabra iglesia en la Biblia significa reunión de personas. Literalmente 2 o 3 personas reunidas para jugar fútbol, eso es una iglesia. Una iglesia es lo que no puedes hacer ahora con lo del coronavirus. Una reunión de personas. Yeshua vino a restaurar a la reunión de personas. ¿A cuál reunión de personas? A la que dijo Esteban. A la reunión de personas que estuvo en algún momento en el desierto recibiendo los mandamientos. ¿Y quién es el que estuvo en el desierto recibiendo los mandamientos sino el pueblo de Israel? Entonces, ¿a qué cosa vino Yeshua? A edificar a Israel. ¿Por qué vino a edificar o a reedificar a Israel? Porque estaba destruido. ¿Cómo es que estaba destruido? Porque se dividió en 2. Yeshua vino a unificar a la casa de Efraín con la casa de Judá en un solo pueblo. Porque esa es la obra del Mesías. Si Yeshua se decía a sí mismo el Mesías, pero todo lo que él vino a hacer no viene en ningún momento registrado en la Escritura, entonces él no era el Mesías. Porque Adonai no va a hacer nada que no haya revelado primero a sus profetas. Entonces eso significa que la edificación de la iglesia como una entidad distinta de Israel tendría que haber estado profetizada, y no lo está. La idea de que la iglesia cristiana es una cosa y que Israel son los judíos, esa se llama teología del reemplazo. Es otra cosa totalmente ajena a la Escritura, es totalmente demoníaca. La iglesia que tú ves de la Biblia es el pueblo de Israel que ha entendido quién es el Mesías y lo obedece. Cuando Yeshua y sus apóstoles hablan sobre la iglesia, no están hablando de los cristianos, están hablando de todo aquel judío y gentil que han venido a través de Yeshua a vivir una vida santa obedeciendo los mandamientos de Adonai. Esa es la iglesia de la Biblia, y esa iglesia se llama Israel, nadie más. Lo que Yeshua estaba diciendo realmente es sobre esta roca, sobre la declaración que Yeshua es el Mesías, el Hijo del Elohim viviente, que dijo Pedro, yo voy a restaurar Israel. Tenga en cuenta otra vez las palabras de Yeshua, Juan 10:14. Yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Tengo otras ovejas que no son de este redil, y también a ellas debo traerlas, y así escucharán mi voz y habrá un solo pastor y un solo rebaño. Pero todavía no podemos responder una cosa. ¿Cómo pueden los gentiles oír la voz del pastor? Si solo los israelitas son ovejas, y si solo las ovejas pueden oír, y si solo los que oyen pueden obedecer y ser salvos, y los gentiles no son israelitas, pues los gentiles no son ovejas. Pero Yeshua dijo, yo tengo unas ovejas, se refería a los judíos, pero tengo otras ovejas, y los judíos entendían, se está refiriendo a los que se fueron a las naciones, que son la casa de Efraín. ¿Cómo podemos entonces los gentiles ser salvos si solamente los que son judíos y los de la casa de Efraín pudieran serlo? ¿Y nosotros no somos judíos? Pues posiblemente es porque nosotros somos la casa de Efraín, ¿no? Y es donde entra Pablo, porque nadie más dio con esta revelación sino el instrumento escogido. Y si usted leyera el Tanaj, si usted leyera el Antiguo Testamento, entonces entendería completamente lo que Pablo dijo en Romanos capítulo 9. Romanos 9:24.
Esos somos nosotros, a quienes Elohim llamó no solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles. Y así lo dice Elohim en el libro de Oseas: llamaré mi pueblo a los que no son mi pueblo, y llamaré mi amada a la que no es mi amada. Y sucederá que en el mismo lugar donde se les dijo, ustedes no son mi pueblo, serán llamados hijos del Elohim viviente. Pablo está citando a Oseas, lo que significa que tenemos que leer lo que Oseas decía, porque lo que Oseas dice es el contexto que debemos tener en cuenta para entender por qué Pablo está diciendo lo que está mencionando. Pablo no puede contradecir a Oseas. Entonces vamos a ver a Oseas. Oseas 2:23. La sembraré para mí en la tierra y tendré compasión de la que no recibió compasión. Y diré al que no era mi pueblo, tú eres mi pueblo, y él dirá, tú eres mi Elohim. Oseas 1:9. Y Adonai dijo, ponle por nombre Lo-Ammi, porque ustedes no son mi pueblo y yo no soy su Elohim, pero el número de los hijos de Israel será como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y sucederá que en el lugar donde se les dice, ustedes no son mi pueblo, se les dirá, ustedes son los hijos del Elohim viviente. Y los hijos de Judá y los hijos de Israel, o sea, los hijos de Efraín, se reunirán y nombrarán para sí un solo jefe y subirán de la tierra porque será grande el día de Israel. Entonces Oseas está diciendo que la casa de Efraín iba a ser expulsada a las naciones, que Elohim dijo, ustedes ya no son mi pueblo, yo no los quiero. Pero justo en el momento en el cual les dice, yo no los quiero, lárguense, no los quiero volver a ver, les jura, un día yo voy a hacer que todos ustedes, que se hayan multiplicado demasiado en las naciones a donde vayan, puedan volver. Y junto con la casa de Judá haré que sean un solo pueblo. Eso se los juro el día de hoy, aunque estoy molesto con ustedes, un día los traeré de regreso. Y Pablo utiliza esa misma cita para referirse a los gentiles que son salvos. Si los gentiles por naturaleza no pueden escuchar, pero hay gentiles que sí pudieron oír, y Pablo, para referirse a esos gentiles que sí escucharon y sí obedecieron y sí han venido al Mesías, está usando la cita de la cual Oseas habla de la casa de Efraín. Entonces los gentiles que hemos podido oír y obedecer la voz del pastor de manera sobrenatural, porque por naturaleza no podríamos, somos la casa de Efraín. Y si no es así, entonces toda la teología del Nuevo Testamento está equivocada, hermano. Si tú dices ser salvo y no te consideras a ti mismo israelita, entonces técnicamente nunca pudiste escuchar el evangelio verdadero. Pero si tú has entendido que no hubieras podido ni siquiera escuchar la voz del pastor si no fueras una de sus ovejas, entonces vas a saltar de alegría el día que te des cuenta que Él envió a las naciones aparte de sus ovejas para que se asimilaran entre el mundo, se hicieran como los gentiles, y muchos siglos después, de entre los gentiles, a los que ya no sabían que eran pueblo, los convirtió en pueblo una vez más. Esto no se trata de que tú y yo ahora somos judíos, porque no somos judíos. Un judío es una cosa, un israelita es otra. Tú eres un israelita, pero no eres un judío. Esto no se trata de que vivas como judío, esto se trata de que vivas como el Mesías dijo que debes vivir. Era guardando la Torá. Eso significa que debes guardar el Shabbat, que debes comer lo que Adonai dice que comas, que debes dejar de comer lo que Él dice que no debes comer, que guardes las fiestas, que te deleites en su presencia obedeciendo sus mandamientos. Y no es difícil, es bien sencillo, es lo más hermoso. Entonces entiendes lo que es la verdadera libertad. Ya viste el video de las 7 leyes, estoy seguro que entiendes que guardar los mandamientos es un deleite. Pero si no lo entiendes, si todo lo que te estoy diciendo simplemente es algo que no puedes concebir, en el mejor de los casos te invito a que veas Identidad del Despertar de Efraín. Pero si ni así quieres entender, yo no puedo hacer mucho por ti. Él dijo, solo mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Ustedes no me creen porque no son de mis ovejas. Y nunca serán suficientes los milagros, ni las palabras, ni las predicaciones. Si no eres oveja, no vas a querer hacer caso. Pero si tú sí has oído y ahora te sientes con un anhelo de obedecer al Eterno, porque dices, yo entiendo que soy de su pueblo, soy israelita, soy uno de la casa de Efraín, entonces, bienvenido. Pero hay algo que debes saber. Los judíos no aceptan a los de la casa de Efraín por causa de que la casa de Efraín fue divorciada por Adonai. Y eso es un gran problema. Oseas 1:9. Ponle por nombre Lo-Ammi, que significa pueblo ajeno, porque ni ustedes son mi pueblo, ni yo soy su Elohim. Y Jeremías 3:8 dice, a causa de todos los adulterios del infiel Israel, yo la había despedido dándole carta de divorcio. Aún así, Yahweh profetizó que volverían. Jeremías 3:1. Elohim dice, si un hombre se divorcia de su mujer y ella se va de su lado y llega a ser de otro hombre, ¿volverá él a ella? ¿No quedará esa tierra totalmente profanada? Pues tú eres una ramera con muchos amantes y sin embargo vuelves a mí, declara Adonai.
Pero con esa profecía parece que Yahweh se olvidó de su Torá, porque Deuteronomio 24:1 dice: si un hombre se casa con una mujer, pero luego deja de quererla por haber encontrado en ella algo indecoroso, solo podrá despedirla si le entrega un certificado de divorcio. Una vez que ella salga de la casa, podrá casarse con otro hombre. Si ocurre que el segundo esposo le toma aversión y también le extiende un certificado de divorcio y le despide de su casa, o si el segundo esposo muere, el primer esposo no podrá casarse con ella de nuevo, pues habrá quedado impura. Eso sería abominable a los ojos de Adonai. Eso es muy duro porque literalmente la Torá le prohíbe a Adonai volver a casarse con la casa de Efraín, con la cual él se divorció. Entonces tenga en cuenta que él dijo: yo profetizo que haré un nuevo pacto con la casa de Efraín, pero ese nuevo pacto no se puede llevar a cabo por causa de que la Torá dice que un hombre que se divorcia de su mujer no se puede volver a casar con ella. Sobre todo porque ella fue despedida y divorciada porque era adúltera. Y a eso auméntele el hecho de que la casa de Judá sabe perfectamente lo que le estoy diciendo. Por lo tanto, la casa de Judá no puede aceptar que la casa de Efraín pueda regresar. Por eso es que la casa de Judá, desde entonces y hasta el día de hoy, se llaman a sí mismos Israel. El Estado de Israel que existe el día de hoy, ese está conformado en su gran mayoría por la casa de Judá. Entonces, cuando su servidor le dice que yo soy israelita, muchos piensan que yo soy judío. No, yo no soy judío. Y no estoy diciendo que yo soy de los del Estado de Israel. Yo soy israelita según la Biblia. El Estado de Israel, la mayoría son judíos, son de la casa de Judá. Yo soy de la casa de Efraín. Y si usted entiende esto, usted posiblemente también sea de la casa de Efraín. Si usted ha sido un cristiano gentil que ahora entendió que usted tiene una identidad como israelita, usted no es judío, usted es de la casa de Efraín. Pero nosotros fuimos divorciados por Adonai. Técnicamente, los judíos tienen razón en no aceptarnos como pueblo porque la Torá dice que un hombre no se puede volver a casar con la mujer de la cual se divorció. Ezequiel 11:15. Hijo de hombre, tus hermanos, tus parientes, los hombres en el destierro contigo y toda la casa de Israel, todos ellos son aquellos a quienes los habitantes de Jerusalén, la casa de Judá, han dicho: aléjense de Adonai, a nosotros se nos dio la tierra en posesión. Entonces ya entiende el conflicto, ¿verdad? Entonces posiblemente ahora sí entiende el conflicto. Existe un pueblo llamado Israel. Ese pueblo es el único pueblo que tiene la oportunidad de salvación en el mundo. Todo aquel extranjero que quiera ser salvo de la ira de Elohim sobre el mundo debe hacerse un israelita. Esto está desde la Torá por causa de que cuando Adonai trajo el juicio sobre los egipcios, muchos extranjeros vieron los juicios y muchos egipcios vieron los juicios y se humillaron y se unieron a los israelitas y salieron de Egipto, pero cuando salieron fueron también ordenados a que se hicieran como los israelitas. En este caso se tenían que circuncidar y vivir una vida como israelita. Números 15:15 dice que la misma Torá sería para el israelita natural y para el extranjero injertado en Israel. Entonces, mucho tiempo después, el pueblo de Israel se divide en dos y la mayoría de ese pueblo se va a las naciones y se convierte como las naciones después de un divorcio de Adonai con la casa de Efraín. La casa de Judá entonces se fue a Babilonia, pero luego regresó, y cuando regresó se hizo tan celosa de guardar la Torá que le empezaron a agregar leyes humanas por causa de que tenían miedo de volver a caer en lo mismo que habían hecho, que era romper los mandamientos, y los había lanzado Adonai a Babilonia. Y ellos dijeron que jamás vuelva a suceder esto. Entonces cuando Yeshua llega, él empieza a decir: yo soy el buen pastor. Yo tengo unas ovejas que me escuchan. Yo puedo hacer que las ovejas perdidas de la casa de Israel puedan regresar. Y entonces el liderazgo dijo: hey, podrás engañar al pueblo con tanto milagro y todo eso, pero a nosotros no nos engañas, porque la casa de Efraín, la casa de Israel, fue divorciada y nadie la puede hacer volver, porque Deuteronomio 24 dice que un hombre no puede volver a casarse con la mujer de la cual se divorció. Entonces no me digas tú, Yeshua, que te dices a ti mismo Mesías y al mismo tiempo estás tratando de hacer algo que nadie puede hacer. Es una herejía. Por eso es que lo determinaron matar. Porque ellos sabían que la Torá dice que un hombre no se puede volver a casar con la mujer de la cual se divorció. Entonces, la forma en la cual ellos consideraban que ese nuevo pacto de Jeremías 31 se podía cumplir era a través de que la casa de Efraín, los gentiles en las naciones, y ellos entendían que los gentiles entre las naciones son la casa de Efraín, ellos lo sabían. Entonces ellos decían: ok, la forma en la cual eso se cumple es si los gentiles vienen y se hacen judíos como nosotros. Si ellos vienen a través del proceso del judaísmo, de la Brit Milá, que es el proceso de la circuncisión, pero no la circuncisión de Génesis 17, porque esa es una circuncisión de un paso y se acabó. Es la circuncisión que hicieron con los egipcios que se injertaron en Israel al salir del país de Egipto, allá en Éxodo. Esa circuncisión es la que Adonai estableció.
Pero lo que el judaísmo puso fueron las obras de la ley. Las obras de la ley, hermano, no son las obras de la Torá. Las obras de la ley es un proceso de conversión al judaísmo. Ese proceso de conversión al judaísmo es lo que los judíos decían que todo aquel de la casa de Efraín, gentil, que quería venir a volver a recuperar su identidad, tenía que pasar para poder ser parte de Israel. Y aún así los consideraban técnicamente israelitas de segunda clase, porque les decían, tú no eres un israelita verdadero, porque tu antepasado se perdió y tu linaje se perdió, y ahora solamente si empiezas a vivir como nosotros, podrás ser llamado israelita, pero de alguna otra forma no. Entonces Yeshua viene y dice, no se necesitan hacer esas cosas. Yo soy la puerta por la cual las ovejas pueden regresar. No nada más las ovejas de aquí pueden entrar a través de mí, pero las ovejas que están perdidas las puedo traer. Y dijeron, estás bien loco. Y lo mataron por ello. Juan 11:49. Uno de ellos, llamado Caifás, que en ese año era el sumo sacerdote, les dijo, ¿ustedes no saben nada en absoluto? ¿No entienden que les conviene más que muera un solo hombre por el pueblo y no que perezca toda la nación? Pero esto no lo dijo por su propia cuenta, sino que como era sumo sacerdote ese año, profetizó que Yeshua moriría por la nación judía. Y no solo por esa nación, sino también por los hijos de Elohim que estaban dispersos para congregarlos y unificarlos. Ve cómo Juan dice que Yeshua moriría por los judíos, pero no nada más por los judíos, sino también por los hijos de Elohim dispersos. ¿Cuáles son los hijos de Elohim dispersos? La casa de Efraín, los gentiles que han podido escuchar de manera sobrenatural el mensaje de Yeshua, para que al morir Yeshua se unificara tanto la casa de Judá como la casa de Efraín. Hermanos, todas las parábolas de Yeshua están hablando de esto. La historia del hijo pródigo es la historia de Efraín. De hecho, literalmente Jeremías nos dice que el hijo que se fue se llamaba Efraín y que estando lejos se arrepintió y dijo, voy a regresar a mi padre. Y el padre dijo, allá lejos donde estás yo no dejo de pensar en ti, hijo mío encantador, cuánto quisiera que vinieras. Está hablando literalmente de Efraín. Cuando Yeshua les dijo la historia del hijo pródigo a la gente, no les tuvo que poner nombre al muchacho, porque todos entendían que el muchacho que se fue era Efraín y el muchacho que se quedó era Judá. Por eso cuando Efraín vuelve, Judá se siente celoso. Por eso Pablo dice y cita la escritura donde Adonai llamaría a celos a los que se quedaron, que son Judá, su pueblo natural, con un pueblo al cual él ya le había dicho, no son mi pueblo, que es la casa de Efraín. Por eso cuando el pródigo regresa, su hermano dice, papá, ¿por qué este fue y dejó de ser tu hijo y ahora resulta que lo tomas de regreso y yo que estoy aquí nunca me hiciste caso? Por eso Yeshua lloraba y decía, Jerusalén que matas a los profetas, no entendiste el tiempo de tu visitación. Por eso el padre le dice al hermano del hijo pródigo, mijo, todo lo que tengo es tuyo, no lo agarras porque no quieres. La razón por la cual la casa de Efraín fue lanzada a las naciones fue para salvar a todo el mundo, porque solamente Israel podía ser salvo. Entonces había necesidad de que los israelitas se hicieran parte de los gentiles. Entonces todo concluye así. Si solo Israel es el pueblo de Elohim, entonces Israel tendría que ser utilizado para poder traer salvación al mundo si Elohim tenía deseos de salvar a los demás. ¿Cómo lo hizo? Partió en dos a Israel. Envió a las naciones a una parte muy importante de Israel y los asimiló entre los gentiles. Perdieron su identidad, perdieron todo su estilo de vida, perdieron hasta quiénes eran ellos. Perdieron todo conocimiento de lo que en algún momento pudieron haber tenido y lo único que quedó en ellos, que se activa cada vez que se les predica la palabra, fue la predestinación de que Israel es el único pueblo salvo. La única forma de demostrar que una persona gentil es parte de la casa de Efraín es que le prediques la palabra sin adulteración. Cuando se te predica la palabra, algo dentro de ti hace diferencia. Ya sea que se aviva un fuego y dices, yo quiero obedecer, y eso muestra que eres parte de la casa de Efraín, o lo ignoras completamente y eso significa que no eres una oveja en el peor de los casos. En el mejor de los casos significa que no es tu tiempo, y espero que así sea. Cuando la casa de Efraín entonces llegó a ser un grupo grande, entonces Elohim envió a su hijo para hacerlos volver. ¿Cómo lo hizo entonces? A través de predicarle a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Pero la casa de Judá entonces quiere decir que no tiene importancia? No, claro que no. La casa de Judá es muy importante. La casa de Judá es el hermano mayor, que cuando se unifique con el hermano menor, que es la casa de Efraín, volveremos a ser un solo pueblo. Hermano, la casa de Judá tiene los mandamientos. La casa de Efraín hemos tenido a Jesucristo, pero no tenemos los mandamientos. La casa de Judá tiene los mandamientos, pero no tiene a Jesucristo.
porque la cuestión es que él no se llama Jesucristo, él es Yeshua. Cuando la casa de Efraín empieza a entender quién es Yeshua, viene a buscarlo. Y cuando la casa de Efraín entonces viene a buscarlo y empieza a vivir como un israelita, la casa de Judá empieza a decir, ¿por qué estos cristianos quieren vivir como judíos? Porque ellos mismos no saben que técnicamente no se trata de vivir como judío, porque ellos piensan otra vez que la casa de Efraín no puede regresar, pero Yeshua los hizo volver. La cuestión es que no hemos resuelto cómo es que puede hacerlos volver. Porque acuérdese, la casa de Efraín no puede regresar porque fue divorciada. ¿Cómo entonces la casa de Efraín puede volver? Juan dijo que Yeshua murió para unificar a la casa de Judá y a los dispersos. Pero realmente, ¿cómo lo sabemos? Ese es el motivo por el cual el apóstol Pablo es el instrumento escogido. Pablo descubrió el misterio de cómo la casa de Efraín puede volver a ser pueblo a pesar de que la Torá dice que no se puede. Romanos 7:1. Hermanos, ustedes que conocen la Torá, o sea, ustedes que ya leyeron Deuteronomio 24, ¿no saben que la Torá tiene dominio sobre el hombre mientras éste vive? Por ejemplo, la mujer casada está ligada por la Torá a su esposo mientras éste vive, pero si su esposo muere, ella queda libre del compromiso legal del esposo. Por lo tanto, si ella se une con otro hombre mientras vive su esposo, se le declara adúltera. Pero si su esposo muere, ella queda libre del compromiso legal, y si se une con otro esposo, no es adúltera. ¿Quién es el esposo? Yahweh. ¿Quién es la esposa? La casa de Efraín. ¿Cuál es el motivo del divorcio? El adulterio de la esposa. ¿Puede volver a casarse él con ella? No. ¿Cómo puede ella entonces dejar de ser adúltera? Que su esposo se muera. Y eso es justamente lo que pasó. El esposo vino en forma de hombre a morir por su esposa para libertarla del pecado en el cual estaba y así darle la oportunidad de ahora ya no ser adúltera, sino una viuda. Romanos 5:6. Porque mientras estábamos desvalidos, el Mesías a su debido tiempo murió por los impíos. Ahora bien, es un evento raro el que alguien ponga su vida aún por alguien justo. Quizás por una persona verdaderamente buena uno tendría el valor de morir. Pero Yahweh demuestra su propio amor por nosotros en que siendo pecadores el Mesías murió por nosotros. Eso es impresionante, ese es el amor más grande que se pudo haber mostrado por nosotros, hermano. Yeshua murió para que tú dejaras de ser pecador. Pero sabes, Yeshua no solo murió, Yeshua resucitó. ¿Pero para qué resucitó? Romanos 7:4. Así también ustedes, hermanos míos, han muerto a la Torá mediante el cuerpo del Mesías para que sean de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Elohim. Yeshua murió para libertarnos del pecado y resucitó como un nuevo hombre para tener ahora nosotros un esposo al cual entregarnos. Por eso morimos con él y ahora vivimos para él. Y este es el nuevo pacto del cual Yeshua hablaba. Marcos 14:22. Mientras ellos comían, Yeshua tomó un pan, dio la bendición, lo partió y les dijo: tengan, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, después de dar gracias, les dio y bebieron todos de ella y les dijo: esto es mi sangre del pacto renovado, el cual se derrama en favor de muchas personas. Pablo no era el instrumento escogido por casualidad. Lo era porque tenía el trasfondo doctrinal y el trasfondo de estudios que nadie más tendría y que le ayudarían a entender la profundidad del pensamiento de Elohim y conocer toda la doctrina bíblica para poder coordinar todo este embrollo. Porque este es un misterio que por siglos los rabinos no han podido entender. Es porque ellos no entienden que la obra del Mesías es la obra de la restauración de Israel. Pero Saulo de Tarso, Pablo el apóstol, lo entendió. Es inaudito pensar que tendrías al hombre más capacitado intelectualmente para predicar y solamente lo enviarías a predicarle a la gente que no guarde la Torá. Les aseguro que si Pablo predicara otra cosa que no fuera esto, Pablo hubiera sido ahorcado desde un principio. Pedro no podía entender esto porque Pedro no tuvo esos estudios. Juan tampoco. ¿Tenían poder? Claro que sí. Y además fueron enviados a predicarle a los judíos. Los judíos no necesitaban que les explicaran todo esto porque los judíos son ovejas que estaban en el redil. A ellos solamente con que les comprobaran que el Mesías había venido. Por eso Mateo empieza su libro hablando de la genealogía del Mesías.
Pero predicarle a los gentiles no es nada fácil. El cristianismo te ha hecho pensar que es nada más cuestión de decirle a una persona: no hay justo ni aún uno, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Acepta a Jesús, entra en tu corazón y confiésalo con tus labios y créelo en tu corazón y se acabó. Eso es diluir el mensaje tan profundo que Adonai le dio revelado a Pablo y a nadie más. El mensaje de la restauración de la casa de Israel que vino a ser Yeshua era predicado por los apóstoles judíos a los judíos. Eso lo entendieron 3 años con Yeshua. Pero el mensaje de la restauración de Israel predicado a personas que no son israelitas tenía que tener un trasfondo tan grande y una persona capaz de entenderlo para poder explicárselo a punta de detalles a todas las personas. Por eso Yeshua le dijo a Ananías: este hombre va a tener que aprender a sufrir por mi causa. Hermanos, predicar el mensaje de la restauración de Israel a gentiles no es sencillo, es muy complicado porque tienes que ir a quitarles las mentiras heredadas a la gente. Imagínense cuántas cosas Pablo tuvo que ir a decirle a los atenienses, a los corintios, a los efesios, a todas las personas que venían con pensamientos paganos, con ideologías completamente equivocadas. Cuando Pablo estuvo en Atenas, tuvo que meterse en un problema para predicarles y ¿sabe qué? Salió como con la cola entre las patas porque trató de explicarles a ellos como ellos entendían con sus dioses griegos y fue un problema grande. Predicar el evangelio a los gentiles el día de hoy es más difícil todavía, porque predicarle el evangelio de la Biblia a los gentiles significa predicarle a usted, cristiano evangélico, que cree que conoce la Biblia y que mira con desdén al católico porque no la lee, y hacerle entender que usted necesita ser reevangelizado, porque lo que usted creía que la Biblia dice, realmente la Biblia no lo está diciendo. Hoy en día es mucho más necesario predicarle a los evangélicos que predicarle a los mundanos. El evangelio que Pablo predicaba es el evangelio que Yeshua le reveló. Lo vamos a seguir viendo en las próximas semanas, pero no cualquiera lo puede predicar y no cualquiera lo puede entender. Yeshua lo compara con un tesoro. Dice: el reino de los cielos es semejante a un hombre que yendo por un campo encontró un tesoro. Y en lugar de llevarse el tesoro, porque hubiera sido un robo, porque no era suyo, fue y vendió todo lo que tenía. Y teniendo el dinero en la mano, compró el campo y entonces legítimamente fue dueño del tesoro. Conocer la verdad que trae libertad, conocer la identidad que ha sido tuya sin saberlo por tantos y tantos años, es algo que te hace vender todo lo que tienes e invertir todo lo que tú eres en ese tesoro que acabas de encontrar. Es un testimonio que te puedo dar de mí y que te pueden dar todas las personas que han sentido lo mismo que yo. Este es el momento que entiendas. Adonai te ha dado a ti el privilegio de, siendo gentil, entender su palabra porque tú eres parte de su pueblo. Eres una oveja que estaba perdida, pero ahora ha sido encontrada si obedeces la voz del pastor. Efraín, alaba a tu Creador. Bajo la autoridad de Yeshua el Adón, hoy vengo y estoy de pie. Su preciosa sangre por mí vertió, ya puedo yo volver. Yo soy Efraín y con Judá hoy tengo una identidad. Mi vida está fundada en la Torah, vivo bajo su autoridad. Por tanto tiempo sin consuelo lloré, Yahweh se divorció de mí. A las naciones fui y me asimilé, ya no sabía ni quién fui. Pero el día llegó y su dulce amor lejos fue y me rescató. Toda mi maldad la desarraigó, en su olivo me injertó. Bajo la autoridad de Yeshua el Adón, hoy vengo y estoy de pie. Su preciosa sangre por mí vertió, ya puedo yo volver. Yo soy Efraín y con Judá hoy tengo una identidad. Mi vida está fundada en la Torah, vivo bajo su autoridad.
sé, no lo puedo comprender. Mas le oí decir que yo, Efraín, soy un niño encantador. Me dio su perdón, me mostró favor y por siempre le daré mi amor. Yo soy Efraín y con Judá hoy tengo una identidad. Mi vida está fundada